Luchando por la justicia. Soluciones legales para el día a día. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces. Y el día de hoy tenemos a un querido invitado quien ya nos ha acompañado en otras ocasiones para platicarnos sobre su más reciente obra, Hombres de Gobierno. Él es el abogado y doctor en Derecho, y sobre todo que es académico y escritor, Gerardo Laveaga. Bienvenido a Luchando por la Justicia del IMER Radio. Jessica, encantado de estar contigo y con la audiencia del IMER. Muchas gracias, querido Gerardo. Platícanos sobre tu más reciente obra, Hombres de Gobierno, sobre todo porque estamos en una coyuntura de cara al proceso electoral más grande de la historia del país, en donde, bueno, se habrá tan solo de imprimir más de 300 documentos electorales para el proceso electoral. Habrá más de 20,000 cargos a elegir. Sin embargo, tu obra es de coyuntura. Platícanos de qué va. Pues mira, Jessica, este libro retrata a una cincuentena de hombres, de políticos, que más me han atraído a lo largo de la historia. Son 53 perfiles muy breves, creo que están escritos con cierta agilidad, ha dicho la crítica, porque no es una ficha bibliográfica, tal persona nació en tal año y murió en tal otro año, sino es una percepción personal de cada uno de ellos, por qué me gusta. Y tengo que confesarte algo, Jessica, la selección es completamente arbitraria. Están los que me gustan y no están los que no me gustan. No están los que a mí me parecen que fueron buenos políticos, fueron matones, no está Julio César, no está Napoleón, me disgustan más aún, por eso no los incluí. Y hay algunos que me pueden gustar mucho más, como el emperador Trajano o como Bismarck, están porque me gustan. Y justamente, ¿a qué atiende esta selección? ¿Cuál fue el parámetro para considerarlo como estos grandes hombres de gobierno? Y también la pregunta que va a salir en algún momento, ¿por qué no contemplar también a las mujeres? Mira, a ver, te contesto la segunda pregunta primero. Las mujeres son fundamentales en la vida de toda la sociedad y de todo país, pero este libro es de hombres. Ya algún día sacaré otro de mujeres. Desde luego no niego la importancia fundamental de las mujeres. Hay mujeres valiosísimas en el gobierno. Pienso en Isabel de Inglaterra, en Isabel de España, en la faraona Hatshepsut. Hay una gran cantidad de grandes mujeres. Y contesto la primera pregunta. Lo que hace que a mí me gusten los políticos es que hayan aportado algo a su comunidad. Es que la hayan dejado mejor de lo que la encontraron. Y tengo que decir algo triste. Ninguno de mis hombres de gobierno en este libro que publica Random House, ninguno fue una buena persona. Todos fueron ambiciosos, fueron agresivos, siempre codiciosos, no se tocaron el corazón muchas veces para eliminar a sus enemigos. Ninguno de ellos podría ser un santo. Ninguno de ellos calificaría para ser llamado una buena persona. Incluso hay un santo, Luis IX. Fue un guerrero, fue un hombre que salió a matar a los infieles. Pero cada uno de ellos, a pesar de los costos que generó su gestión, dejaron un mundo mejor de lo que encontraron. Y ahorita que platicas de estos grandes 50 perfiles que elegiste de manera sesgada porque te gustan, ¿cuáles son las características que identifica que tienen en común todos ellos? ¿O cuáles son las grandes diferencias, además de la cuestión temporal y de época a nivel histórico en la que estuvieron evidentemente inmersos? Mira, empiezo con el legislador griego Solón, que en algunos sentidos es el padre de la democracia. Fue el primero que hizo ejercicios para preguntarle a la comunidad, ¿están de acuerdo con lo que estoy haciendo? Hoy se atribuye la invención de la democracia a Clístenes. Clístenes simplemente organizó, fue un operador sobre lo que ya había empezado Solón, inventó el voto secreto. Pero Solón es el gran legislador, es el hombre que dice vamos a organizar esta sociedad de acuerdo a lo que vaya queriendo, que los más ricos tomen decisiones, que las clases medias administren, pero que el pueblo sancione lo que estamos haciendo. Y termino con Gorbachov. Me parece que es una de las grandes figuras de la historia. Tuve el privilegio de estrechar la mano alguna vez a Gorbachov. Y me parece, entre Solón y Gorbachov hay muchos elementos en común. Por ejemplo, una energía descomunal. Y esto no todos lo tenemos. Hay algunos que decimos, hasta aquí, voy a descansar. Estos hombres fueron hombres incansables, repito, con una energía física desbordante. Además de esto, tenían ideales. Es decir, tenían un ideal que perseguir.
Cuando yo veo a muchos de los actuales gobernantes, y te voy a mencionar dos, Benjamín Netanyahu, Vladimir Putin, son gente sin ninguna mira, vamos a ganar, y vamos a acabar con el enemigo para seguir manteniéndonos en el poder. Carecen de ideales, carecen de visión. A mí me parece muy criticable. Los hombres de gobierno que yo presento aquí sí hicieron guerra, sí tomaron decisiones duras, pero tenían visiones muy claras. Mira, pienso en dos. Uno que ya mencioné, Bismarck, y otro, Ataturk. Ellos querían crear una patria para su gente en un contexto absolutamente delimitado. Cuando el Imperio Otomano cae, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia se quieren repartir lo que queda. Y Ataturk dice, a ver, repártanse lo que quieran, pero Turquía no se toca. Y si para eso hay que hacer una guerra, lo voy a hacer. Fue una guerra defensiva, fue una guerra para marcar un espacio. Por eso me gusta Ataturk. Y hoy Ataturk, que significa el padre de los turcos, Mustafa Kemal, se considera la figura de mayor relieve en Turquía. Otro como Bismarck siempre tuvo muy claro que mientras Alemania estuviera desperdigada en muchos países, condados, ducados, marquesados, que hablaran alemán, pero que no fueran un solo país, iban a ser víctima, como lo habían sido, de abuso. Cuando él consolida a Alemania en 3 guerras relámpago, Francia, Dinamarca y Austria, cada una tiene un territorio que habla alemán, dice, no quiero 1 centímetro cuadrado más de tierra. Mi objeto se ha cumplido. Entonces fueron personas con visiones muy claras de lo que necesitaba su comunidad. Y eso me atrae mucho de ellos. Y nos invitas a reflexionar porque a pesar de que han pasado muchísimos años, décadas de cada uno de ellos, incluso en cuestiones geográficas, ubicados de forma distinta, vemos que hay temas que pueden repetirse en diversos momentos y en diversos lugares. Por ejemplo, que no hay un fin específico o que no hay un liderazgo concreto. Y bueno, eso lo podemos ver actualmente, no solamente a nivel nacional con algún legislador o algún senador, etcétera, lo podemos ver a nivel internacional con representantes de Estado. Pero creo, Gerardo, también quisiera que nos platicaras si pudiste advertir de estos grandes gobernadores, de estos grandes líderes, cuáles fueron sus aportaciones legales, hicieron alguna aportación en materia de derechos humanos o solamente se encargaron de la cuestión administrativa, de la gobernanza, de la política pública. Se encargaron de todo y cada uno desde perspectivas y trincheras diferentes. El más deslumbrante de los personajes que yo retrato en mi libro es el Papa Inocencio III. Fue un miserable, fue un hombre duro, pero de una creatividad descomunal, porque él quería apoderarse no del territorio de las personas ni de sus propiedades, quería apropiarse de la imaginación, del alma, si vale la expresión, de los pueblos. Es el Papa que crea cosas tan sencillas. El Papa vivió hace 750 años. Gobernó de 1196 a 1216, 1198 a 1216. Y fue un papa que crea, por ejemplo, las llaves del Vaticano, que todavía siguen siendo el escudo de este país, las llaves cruzadas. Y el mensaje es, si te portas bien, te abro la puerta. Si te portas mal, te la cierro. Pero esto permeó en la gente y sigue permeando. Inventó, por ejemplo, la transubstanciación. Es decir, un sacerdote puede convertir con un gesto un pedazo de pan en el cuerpo de Cristo y un vaso de vino en la sangre de Cristo. Imagínate el poder que le dio el Papa a sus sacerdotes con esto. Inventó, por ejemplo, el matrimonio indisoluble. Si yo, Iglesia, te autoricé a que estés con tal hombre o con tal mujer, tú no puedes deshacer eso. Claro, salvo que me pidas autorización a mí otra vez y que yo te permita disolver el vínculo. Inventó cosas estratégicas como la confesión. Cuéntame con quién haces negocios, cuéntame quién te cae bien y quién te cae mal. Y la gente iba a contar todo eso. Y la iglesia se convirtió en la gran institución de un poder descomunal. Yo soy un ateo, militante, pero cuando ves lo que hizo el Papa Inocencio III, dices, wow. Cuando fui a Roma, lo primero que hizo fue a su tumba visitarlo, a decir, Inocencio, te admiro, fuiste un hombre de una creatividad desbordante. Eso no significa que yo sea católico. Hizo cosas horribles, pero aún así me parece de una creatividad política descomunal. Y lo que él hizo hoy, en 2024, se sigue aplicando. Y las personas siguen creyendo muchas de las cosas que inventó este personaje. Entonces, cada uno de ellos hizo cosas importantes. Mira, Justiniano fue un mal hombre en todo sentido, una mala persona, pero unificó el derecho de toda Europa. Cuando la gente no sabía qué atenerse porque había leyes de un lado y del otro,
había disposiciones que decían negro y otras que decían blanco, Justiniano le ordena a sus juristas, encabezados por Triboniano, recopilen todas las leyes que existen en Europa y vamos a sacar de aquí 4 grandes cuerpos. Se va a llamar el Corpus Juris Civilis. Fue la base de todo el derecho que hoy conocemos. Él creó esta unificación. Y cuando Triboniano le dice, Excelencia, quedan miles y miles de leyes que ya no entraron al corpus, ¿qué hacemos con ellas? Quémalas. Y destruyó todo lo que habían hecho muchos pueblos a lo largo de los años, pero solo dejó un cuerpo que permitía que la gente tuviera seguridad, que la gente supiera que si hacía A, pasaba a B, que si hacía B, pasaba a C, y ya no estaba sujeto a que un abogado adujera una ley y otro abogado adujera otra. Entonces, son personajes controvertidos, pero que hicieron cosas que hoy siguen repercutiendo en nuestras vidas. Sin duda, Gerardo, nos invitas a reflexionar todavía más porque vemos estas figuras como Estado laico, separación Iglesia-Estado. Sin embargo, como nos platicas, la creatividad política que han tenido diversos perfiles que están desde posiciones religiosas, diversos tipos de religiones, de creencias, pues lo cierto es que han tenido importantes aportes, aunado a que el tema de la coordinación y la unificación de códigos, de legislaciones, pues en ocasiones también es positiva. Y si bien esto tiene cientos de años, lo que nos platicas de Justiniano, el hecho de que actualmente contamos con un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que fue recientemente aprobado por el Congreso Federal, pues bueno, nos demuestra que actualmente este tipo de prácticas todavía son útiles. Pero creo, Gerardo, vamos a hacer una breve pausa aquí en el Imer Radio. No le cambien y volvemos en breve. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. Continuamos, Luchando por la justicia. Amigas de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa y como platicábamos en la primera parte de este programa, tenemos a un querido invitado, quien es Gerardo Laveaga, nos acompaña nuevamente aquí al aire y nos está platicando sobre su más reciente obra, Hombres de Gobierno. Nos explicaba que en esta ocasión solamente abordó a los hombres, pero en algún momento ya también abordará a las mujeres para hacer esto más equitativo, evidenciar también los grandes hallazgos y triunfos, características positivas que han tenido las mujeres también en estos aspectos, pero en esta obra de Hombres de Gobierno nos explicaba que si bien fue una selección sesgada porque eligió a los perfiles que más idóneos le parecieron, aunado a que nos explicaba de este Estado laico que pues si bien hay una separación Iglesia-Estado, lo cierto es que también han existido papas y diversos perfiles religiosos que han estado inmersos en la gobernanza de los estados. Pero querido Gerardo, ya regresamos de una breve pausa y platícanos, si bien contemplaste a perfiles religiosos, ¿hay algún perfil más católico, por ejemplo, a Jesucristo, algún perfil de este tipo que hayas incluido como un hombre de gobierno? No. Mira, Jesús, Sócrates, Buda, que son personas admirables, no fueron hombres de gobierno. Motivaron a un montón de gobernantes, pero ellos no gobernaron nunca. Todos los 53 personajes que desfilan por mi libro fueron gobernantes. Menciona sacerdotes, solamente está el Papa Inocencio III y 3 cardenales. El cardenal Cisneros, español, el cardenal Richelieu, francés, y el cardenal Mazarino, que aunque era italiano, gobernó en Francia. Y fueron personas que aportaron cosas. Mira, pienso en Richelieu. Crea la Francia como hoy la conocemos. En ese momento Francia estaba llena de ducados, condados, marquesados, señoríos, baronías, y todos estaban peleados entre sí, católicos, protestantes. Y Richelieu dice, es que esto nunca se va a acabar. Necesitamos poner orden. Y él unifica Francia. Y ya que Francia está unificada, incluso tuvo que acabar con los protestantes o con muchos de los protestantes, hugonotes se llaman los protestantes franceses. Dice, tenemos que crear una lengua, una cultura. Ya existía, pero la quiso unificar y crea la que ha sido
un modelo para todos los países, para Alemania, para España, para Inglaterra. Crea la Academia Francesa. Señores, vamos a cultivar nuestra lengua, vamos a estudiarla, vamos a impulsarla. Después de eso, Inglaterra hizo lo propio, Francia hizo lo propio, Alemania hizo lo propio, España hizo lo propio, con el Instituto Goethe o las Academias Dante Alighieri o el Instituto Cervantes. Vamos a preservar nuestra lengua. Pero Richelieu tiene una visión de aquí para acá es Francia, de acá para allá ya no. Esto ha generado muchos problemas en la historia, pero la soberanía no es una idea de Richelieu, es una idea de otros pensadores. Funcionó bien en ese momento, pero solamente son 4 religiosos. Hay algunos que han tenido una meta fija y que han luchado por ella, pero hay otros que han sido absolutamente pragmáticos y me encanta el pragmatismo de ellos. Por ejemplo, el vizconde de Palmerston, a mí me parece un hombre muy seductor, pero era un cínico. A veces apoyaba a uno, a veces apoyaba a otro país, a veces apoyaba a un grupo, a veces apoyaba al contrario. Y la gente le llega a preguntar, oiga, señor primer ministro, no sabemos, es muy errática la política inglesa. ¿Cuáles son sus ideales? Pero él tiene un ideal, el engrandecimiento de Inglaterra. Y cuando le preguntan con quién está y con quién no está, por qué hoy con uno, mañana con el mismo que antes apoyaba, ahora ataca, dice, nosotros no tenemos ni amigos ni enemigos permanentes. Nosotros solo tenemos intereses permanentes. Es de un cinismo sobrecogedor, pero un cinismo que funcionó bien. Y cuando pienso en otros que fueron idealistas y que acabaron muertos, por ejemplo, el zar Alejandro II de Rusia, es el gran zar liberador. Es el hombre que dice, no podemos vivir con estas desigualdades. No puede haber ricos tan ricos y pobres tan pobres. Y libera a los esclavos, pero a los siervos se llamaban allá. Pero cuando libera a los siervos rusos, bueno, desata una enorme reacción de las clases afectadas y van a acabar matándolo a Alejandro II. Lincoln, que no está en mi libro, admiraba mucho a Alejandro II y libera a los esclavos en Estados Unidos y también lo acaban matando. Son personajes o muy pragmáticos, como Palmerston, o muy idealistas, como Alejandro II, pero tenían en común que unos y otros buscaban lo mejor para sus comunidades. Hay algunos que son de extrema derecha, como Metternich. Hay algunos que son mucho más socialdemócratas, como Gladstone. Pero tanto los conservadores como los no conservadores fueron personas muy comprometidas con sus pueblos. Gerardo, y ahorita que platicas sobre este tema que tenían en común, ¿qué políticas públicas adviertes que estos grandes perfiles tenían en común? Por ejemplo, temas de educación, economía, vivienda, salud, sobre todo también el tema de la pobreza, porque es un tema que se presenta en todos los siglos, en cualquier época, en cualquier momento. ¿Hay algún común denominador entre todos ellos? Repito, estaban preocupados por el bienestar de sus comunidades, pero cada uno lo abordó de manera distinta. Mencionas un tema, mencionas varios, uno de ellos, educación. Bueno, está Domingo Faustino Sarmiento, es el gran educador de Argentina. Se da cuenta que para crear un país se requiere gente educada y crea escuelas y crea institutos técnicos y crea sistemas para mejorar a los maestros. Sarmiento era el gran modelo de Vasconcelos en México. Fue un argentino formidable que estaba obsesionado con la educación, porque en ese momento la educación era un tema. Pero hay otros igualmente admirables. Pienso en Konrad Adenauer. Después de que Alemania agredió por segunda vez a Europa, porque Alemania provocó la Primera Guerra Mundial y Alemania provocó la Segunda Guerra Mundial, y después de esta última quedó devastada. Se requería un hombre que tuviera la capacidad de conciliación con Occidente, y Adenauer lo hizo impecablemente bien. Él no estaba preocupado en la educación, él estaba preocupado en la política y en la economía, y concentró todas sus fuerzas, Konrad Adenauer, en mejorar la economía del país tan maltrecho y en mejorar sus vínculos políticos con Occidente. Otros muy parecidos a él, por ejemplo, de Gaulle, Charles de Gaulle, uno de los grandes franceses de la historia. Lo que hace de Gaulle es convertir a Francia en triunfadora cuando durante la Segunda Guerra Mundial estuvo muy golpeada. Francia tuvo que ser ayudada por Estados Unidos, por Inglaterra, y al final Francia queda como ganadora. Y eso se le debe absolutamente a Charles de Gaulle, un hombre que supo infundir en su pueblo la idea de la grandeza. Francia puede estar destruida, puede estar acabada, puede estar arruinada, pero su grandeza es impecable, es impoluta, y Francia es grande. Y más aún, Europa sin Francia no es nada. Y convenció no solo a los franceses de esto, convenció a los europeos y a los norteamericanos. Y hoy Francia goza de ser uno de los grandes países por esta idea de la grandeza que impulsó de Gaulle. Hay otros personajes que a mí me encantan, que a pesar de que fueron, por ejemplo, más hacia la izquierda,
salvaron la economía de su país, como Franklin Delano Roosevelt, cuando viene la Gran Depresión, porque justamente su antecesor, el señor Hoover, dijo, no, aquí que el mercado determine todo, el mercado es el rey, el mercado va a regir. Y con esas leyes del mercado acabó produciendo la crisis del 29. Y no solo Estados Unidos, todo el mundo, ¡pum!, se desplomó. Y Roosevelt, con una visión, con una inteligencia de combinar Estado y empresa privada, de decir, aquí le entro y aquí no le entro, rescató a Estados Unidos. Más aún, creó la clase media norteamericana. Franklin Delano Roosevelt es un hombre al que yo le cargaría el portafolios, un hombre que merece toda mi admiración. Pues sin duda son extraordinarios perfiles, son personas que, como bien reiteras y nos dejas muy claro, son personas que tienen claro determinados lugares, objetivos que van a lograr, son idealistas, son personas que buscan generar que estas ideas trasciendan en el tiempo, en el colectivo y de otros estados per se, y que han hecho importantes aportaciones no solamente en el ámbito jurídico, sino en temas de política pública, como nos comentabas, el tema de educación, que ha sido tan importante como en perfiles como Vasconcelos, también en temas como la economía, la inversión de la iniciativa privada, los intereses y el bien, pero sin duda la palabra más importante que nos dejaste es que ellos sí han gobernado. Pero querido Gerardo, se nos está acabando el tiempo aquí en la radio y quisiera pedirte que nos des redes sociales, dónde podemos encontrarte, dónde podemos consultar esta obra. Platícanos al respecto. Mira, la única red que yo tengo es Twitter, bueno, ahora X se llama, es @gladeaga. Ahí estoy a la disposición de todos mis lectores y de toda la gente que me quiera comentar algo. El libro lo publica el sello de Random House, que es Aguilar, y se puede conseguir prácticamente en todas las librerías, en Gandhi, en El Péndulo, en Sanborns. Lo he visto en muchos lugares. Y déjame hacer una última reflexión, Jessica, antes de que termine el programa. Otro personaje que menciono y que me encanta es Mandela. Mandela busca la conciliación de su país. Después de que los blancos explotaron con tanto desprecio a los negros, él busca la conciliación. Se acabó, borrón y cuenta nueva. Y yo creo que la próxima presidenta de México, sea quien sea, tendrá que buscar una política de conciliación, porque en este momento, desde mi punto de vista, es lo que más falta le hace a México. Sin duda contemplas un tema muy importante que es la conciliación, y como lo platicábamos en el proceso de este programa, cómo es que a pesar de diferentes etapas, diferentes contextos, países, políticas incluso, hay escenarios que se repiten y bien vale conocer la historia para poder utilizar estas herramientas a nuestro favor, y sin duda la conciliación sin consensos no podamos llegar a ningún puerto. Pero querido Gerardo, yo quiero agradecerte que hayas platicado para el Instituto Mexicano de la Radio sobre este tema tan interesante que son los hombres de gobierno, en el cual nos invitaste a la reflexión a nivel histórico, a nivel político y a nivel social sobre estos grandes contextos que van y vienen y hay que adoptarlos de la mejor manera posible. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través del Imer Radio. Adiós. Muchas gracias, Gerardo. Jessica, gracias a ti. Hace más de 200 años, exactamente el 12 de febrero de 1809, nació Charles Darwin, quien fuera uno de los más grandes y destacados personajes de la biología. Además, fue geólogo y naturalista, reconocido por dos teorías fundamentales para el mundo científico: la evolución y el proceso de selección natural, teorías que siguen vigentes y se siguen estudiando, razón por la que es mejor conocido como el padre de la evolución. Esto fue Luchando por la Justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Luchando por la Justicia.